Tlactihuanitzitzintin, axan cuale, ximocatitican tomasehuatlastultzi. Personalidades. Ahora bien, escuchen nuestra palabra del Macehual. Canican, canepan. Por aquí, por allá, 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 por allá, por allá. Aprendiendo Macehualcopa, la variante náhuatl de Santa Ana Tlacotenco, nuestro náhuatl de la Ciudad de México. Hoy Ojtle, nuestro protagonista, deja mucha tarea. Caltequitl. Tarea de casa. Diálogo. Nenotlamachtilhuan, mustlan imitzintlamatilistamachiguas. Tinotemachtiani, tlaontomachtisque, Nenquitlastultisque, nochen amachtli. Nuisque, nentetlahtlanitihue, tlaunococneme, ococmocaque, ococmosta, campanenchante. Uy, miak tequitl, amo tictlamisque, amo taxilisque. Tlamocuale nentlananquilisque, yen ocsenten xihuitl, amonemomachtisque. Cuale xiscaquican. Uy, amo ximocualanite. Hoy Ojtle anuncia a sus alumnos que habrá un examen para el que tendrán que estudiar todo el libro y además investigar datos importantes sobre su comunidad. Uno de los alumnos le dice que es mucha tarea, que no terminarán, pero Ojtle advierte que si no pasan el examen, no pasarán al siguiente curso. Nententlahtlatnitihue. Ustedes irán a preguntar o a investigar. Escucha de nuevo con atención el diálogo e identifica el verbo que contiene la partícula de movimiento tihue. Nentetlahtlanitihue. Ustedes irán a preguntar o a investigar. Repetición. Nenotlamachtilhuan, mustlan imitzintlamatilistamachiguas. Tinotemachtiani, tlaontomachtisque, Nenquitlastultisque, nochen amachtli. Nuisque, nentetlahtlanitihue, tlaunococneme, ococmocaque, ococmosta, campanenchante. Uy, miak tequitl, amo tictlamisque, amo taxilisque. Tlamocuale nentlananquilisque, yen ocsenten xihuitl, amonemomachtisque. Cuale xiscaquican. Uy, amo ximocualanite. Refuerzo. Entonces, ¿cuál es el verbo que contiene la partícula de movimiento tihue? Nentetlahtlanitihue. Ustedes irán a preguntar o a investigar. Gramática. En náhuatl se usan partículas de movimiento donde el sujeto indica dónde se encuentra, a dónde irá o de dónde viene. Hoy veremos la partícula tihue. Esta partícula indica que el sujeto parte de un determinado lugar y llegará a otro a realizar la acción en un futuro próximo. Esta partícula se utiliza para las personas del plural. Titlamauilzutihue. Nosotros nos iremos a sorprender o transformar. Siempre que escuches tihue al final de un verbo, seguro ese verbo está en futuro próximo para las personas del plural. Nota curiosa. La palabra historia viene de un vocablo griego que significa literalmente preguntar. Es muy importante que conozcamos la historia de la comunidad en la que vivimos y qué mejor forma de conocerla que preguntándole a nuestros padres y nuestros abuelos qué recuerdos tienen del lugar que habitamos. ¿Y tú, qué nos puedes contar de tu comunidad? Repaso. Repasemos una vez más el verbo que contiene la partícula de movimiento tihue. Nentetlahtlanitihue. ¿Escuchaste con atención? Nentetlahtlanitihue. Recuerda que en el náhuatl las palabras se acentúan en la penúltima sílaba. Nentetlahtlanitihue. Muy bien. Ahora ya sabes cómo decir. Ustedes irán a preguntar o a investigar en Macehualcopa. Esta fue una producción de Hábito Desarrollo Humano y el Instituto Mexicano de la Radio.